Hola, mi nombre es Janet. Hoy vamos a viajar a través de las Sagradas Escrituras. ¿Sabías que Jesús no escribió nada del Nuevo Testamento? Su misión fue proclamar la nueva noticia de la cercanía del reino de Dios y la liberación del pecado. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. La palabra evangelio es la transcripción literal del griego evangelion, que significa buena nueva o alegre mensaje. Es el anuncio de la buena noticia de Jesús y sobre Jesús. Es el mensaje religioso y espiritual en general propuesto en la predicación cristiana. El plural evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuales se conserva el anuncio de la buena noticia en forma de narración seguida. Mateo, Marcos y Lucas son también llamados sinópticos, sin, conjuntamente, opsis, mirada. Dan la impresión de ser muy parecidos, ya que tienen muchas semejanzas y diferencias. Probablemente se alimentaron de las mismas fuentes para escribirlos, pero conservando cada uno su propio estilo. El Evangelio de Mateo se escribió aproximadamente en el 80 y el 90 después de Cristo en Antioquía. El autor no es el apóstol, sino un cristiano de origen judío y conocedor de la lengua griega y con instrucción rabínica. En las palabras del maestro está el modelo de vida de la comunidad, la cual encontrará en el Evangelio una especie de catecismo básico para la vivencia del cristianismo. Soy Mateo. Mi símbolo es un ángel o un libro en las manos, porque mi evangelio comienza hablando de la genealogía de Jesús. El Evangelio de Marcos, al igual que los otros, se le atribuye a Marcos, pero no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Fue el primero de los evangelios, fue escrito aproximadamente entre los años 65 y 75, y el único en arameo. Los otros evangelistas escribieron en griego. Su mensaje se centra en Jesús, su muerte y su resurrección. No obstante, se ocupa de consignar los hechos y dichos de Jesús. Hola, soy Marcos. Mi símbolo es un león con alas llevando mi libro, porque mi evangelio comienza hablando de la predicación de Juan el Bautista en el desierto. El león vive allí. El Evangelio de Lucas se sitúa aproximadamente en el 70 y el 90. Como lugar de composición aparece más seguro un sitio fuera de Palestina, Cesarea, Decápolis, Roma, Acaya. El autor fue el médico Lucas, compañero de Pablo, natural de Antioquía y discípulo de los apóstoles y de Pablo. Su método, investigar y redactar en orden su escrito. Su finalidad, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. No es para catequizar, sino para los que tienen conocimiento serio de la fe. Soy Lucas. Mi símbolo es un toro con alas, porque mi evangelio comienza con el anuncio a Zacarías sacerdote, que ofrecía sacrificios en el templo. El animal para el sacrificio solía ser un toro. El Evangelio de Juan se supone que el autor es el discípulo amado, muerto ya cuando se escribe el Evangelio. El autor es distinto de los 12, probablemente un discípulo judío de la segunda generación del cristianismo. Fue escrito después de la destrucción de Jerusalén y del templo por parte de los romanos. Los cristianos ya no podían frecuentar la sinagoga. El mensaje central del cuarto evangelio es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo enviado por el Padre. No hace parte de los sinópticos, pues no tiene mucho en común con ellos. Soy Juan. Mi símbolo, un águila con un libro, porque Juan utiliza un lenguaje muy elevado. El águila es el ave que más alto vuela. Hechos de los Apóstoles. El autor es el mismo Lucas, perteneciente al círculo de Pablo. La fecha oscila entre el 62 y el 70. En los Hechos es la comunidad y el protagonista el Espíritu Santo. En los Evangelios el centro es Jesús. Los Evangelios presentan lo que Cristo dijo e hizo por obra del Espíritu Santo. Los Hechos, lo que siguió diciendo y haciendo por el mismo Espíritu mediante sus discípulos. Se sintetizan en sus últimas palabras que les dijo: recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros y me serviréis de testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Las cartas paulinas se le atribuyen a Pablo de Tarso, antiguo perseguidor de los cristianos.
visitó a Pedro, Santiago y Juan, cabezas de la iglesia, para manifestarles su conversión y deseo de predicar el evangelio a los gentiles, a quienes motiva, consuela y acompaña a través de sus cartas, las cuales son Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Soy Pablo, soy judío de nacimiento y ciudadano romano. Perseguí a los seguidores de Jesús hasta que tuve un encuentro personal con él. Las cartas católicas. Las cartas de San Juan, la de Santiago, las dos de Pedro y la de San Judas se llaman cartas católicas porque ordinariamente están dirigidas a los cristianos en general, no a comunidades o personas particulares. La primera carta de Juan, su mensaje central es que tenemos que amar al hermano porque Dios nos ha amado primero. En la segunda nos recuerda amarnos unos a otros, el cual debe regir la conducta del cristiano. La tercera se dirige a un cristiano de nombre Gallo, a quien se le agradece la hospitalidad brindada a los enviados por el presbiterio. Carta de Santiago parece un sermón práctico que exhorta a vivir cristianamente, habla de la fe y las obras. La primera carta de San Pedro, escrita para cristianos que vienen del paganismo, es un escrito práctico en el que prevalecen las exhortaciones. En la segunda carta de San Pedro, parece ser el último escrito del Nuevo Testamento, muestra dependencia con la carta de San Judas. Se escribió para prevenir a los cristianos en contra de los falsos doctores y responder la inquietud por el atraso de la segunda venida del Señor. Muchas gracias a todos. Espero que hayan aprendido lo valioso que es el Nuevo Testamento, el cual nos ayuda a entender y valorar nuestra vida cristiana.